Era una noche cálida de verano, de esas en las que la ciudad parecía respirar con calma tras el bullicio del día. Las luces del evento social brillaban con elegancia, iluminando los jardines donde las personas más influyentes de la alta sociedad se reunían para celebrar acuerdos empresariales, fortalecer alianzas o simplemente ser vistos. Entre todos los rostros familiares de empresarios y herederos, dos personas destacaban, aunque lo hacían por razones muy diferentes. Julia, una joven de 25 años, se movía con gracia entre la multitud. Su porte distinguido y su seguridad, herencia de su familia, se veían en cada uno de sus pasos. Era la heredera de uno de los imperios empresariales más poderosos de la ciudad, conocida por su inteligencia afilada y su habilidad para los negocios. Había crecido con la presión de llevar el nombre de su familia a nuevas alturas, pero esa noche sentía que el peso de sus responsabilidades era más intenso que nunca. Quizás por eso buscaba un momento de soledad en el bullicioso evento, un respiro de la constante tensión que vivía. En otro rincón del jardín, Marcos observaba la escena con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Como heredero de la familia rival de Julia, también había sido educado para ser fuerte, para competir, y para siempre ser mejor que los demás, especialmente los herederos de la familia opuesta. Pero esa noche, su mente estaba lejos de los negocios. Había sido obligado a asistir al evento por su familia, y mientras caminaba por los senderos del jardín, buscaba cualquier excusa para escapar de las conversaciones superficiales y la política corporativa que dominaba la velada. El destino, o quizás la casualidad, hizo que sus caminos se cruzaran. Fue un encuentro tan inesperado como inevitable. Julia, buscando un momento de calma, se alejó de la multitud hacia una zona menos concurrida del jardín, donde las luces eran más tenues y las sombras de los árboles proporcionaban una sensación de intimidad. Marcos, caminando sin rumbo fijo, llegó al mismo lugar, sorprendido al ver que no estaba solo. Por un instante, ambos se quedaron paralizados. Julia lo reconoció de inmediato, el rostro de Marcos le era tan familiar como si lo hubiera visto 1000 veces en las fotos de los periódicos, siempre acompañado de alguna noticia sobre los movimientos de su familia rival. Sabía exactamente quién era y lo que representaba. Lo mismo ocurrió con Marcos. Ambos sabían que pertenecían a mundos enfrentados, mundos que no podían unirse, al menos no en la superficie. Vaya, no esperaba encontrar a alguien aquí, dijo Marcos, intentando romper el silencio incómodo. Julia lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y precaución. Sabía que cualquier interacción con él podría ser malinterpretada, pero algo en su tono despreocupado la relajó. Parece que este es el único lugar tranquilo del evento, respondió Julia, con una ligera sonrisa. Lo que comenzó como una conversación casual, pronto se transformó en algo más profundo. Aunque ambos sabían que estaban pisando terreno peligroso, no pudieron evitar sentirse intrigados el uno por el otro. Marcos, a diferencia de lo que ella había imaginado, no era el arrogante heredero que esperaba. Y Julia, a sus ojos, no era solo la heredera fría y calculadora de la familia rival. Había algo en su forma de hablar, en su manera de mirar, que lo desarmaba. El tiempo parecía detenerse mientras hablaban, compartiendo historias personales que nunca se habrían atrevido a contar en otro contexto. Julia habló de la presión constante que sentía por parte de su familia, de cómo siempre debía estar a la altura de las expectativas y de lo agotador que era mantener la imagen perfecta. Marcos, por su parte, confesó su frustración con el legado familiar. No estaba seguro de querer seguir los pasos de su padre, pero tampoco veía una salida fácil. Ambos encontraron consuelo en saber que compartían esa carga. A medida que la noche avanzaba, las luces del evento comenzaron a apagarse lentamente, señalando el fin de la velada. Julia y Marcos, sin embargo, no querían que su conversación terminara. Había algo electrizante en esa conexión secreta, algo que ninguno de los dos había sentido antes. Creo que deberíamos regresar antes de que alguien se dé cuenta de que estamos aquí, dijo Julia, consciente de que ya habían pasado demasiado tiempo lejos de las miradas de sus conocidos. Tienes razón, respondió Marcos, aunque había una nota de reticencia en su voz.
Pero no puedo evitar sentir que este no debería ser el final. Julia lo miró, sabiendo exactamente a lo que se refería. Sabía que lo que estaba comenzando en ese momento no sería fácil, y que las consecuencias de continuar podrían ser devastadoras para ambos. Pero también sabía que no podía ignorar lo que había sentido en esas horas. Nos veremos de nuevo, dijo ella, con una confianza que la sorprendió a sí misma. Marcos sonrió, y sin decir más, ambos se dirigieron de vuelta al evento, asegurándose de que nadie los viera salir juntos. Aquella noche, mientras se despedían de sus respectivas familias y volvían a sus vidas diarias, Julia y Marcos no podían dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Sabían que lo que había comenzado en ese jardín era peligroso. Sabían que sus familias jamás aceptarían lo que estaba por venir. Pero también sabían que, de alguna manera, sus vidas habían cambiado para siempre. A partir de ese momento, el mundo de rivalidades empresariales y tensiones familiares que ambos conocían también se desmoronaba poco a poco ante la presencia de algo mucho más fuerte, su atracción mutua. Pero, al mismo tiempo, esa atracción traería consigo desafíos que ninguno de los dos podía prever. El encuentro prohibido de esa noche no sería más que el inicio de una lucha entre el amor y la lealtad familiar que definiría sus destinos. Los días siguientes al encuentro en el jardín fueron un torbellino de emociones para Julia y Marcos. Ambos intentaron concentrarse en sus responsabilidades familiares y profesionales, pero la conexión que habían experimentado aquella noche era demasiado fuerte para ignorarla. Sin decirse una palabra, ambos sabían que tarde o temprano volverían a verse. Y así fue. Marcos fue el primero en dar el paso. Había pasado horas pensando en cómo contactarla sin despertar sospechas, hasta que encontró una oportunidad. Enviarle un mensaje a través de un amigo en común, bajo el pretexto de un asunto relacionado con negocios. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesto a asumir. Cuando Julia recibió el mensaje, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que responder significaba adentrarse en un terreno peligroso, pero su corazón ya había decidido. Aceptó reunirse con él, esta vez lejos de cualquier evento social, en un lugar donde pudieran ser simplemente ellos mismos, sin las sombras de sus familias rondando. El encuentro tuvo lugar en un pequeño café escondido en una calle discreta de la ciudad. Era el lugar perfecto para dos personas que no podían permitirse ser vistas juntas. La atmósfera era relajada, casi íntima, y cuando Julia llegó, encontró a Marcos esperándola en una mesa al fondo del local, con una sonrisa nerviosa pero sincera. No estaba seguro de que vinieras, confesó Marcos, levantándose para saludarla. Yo tampoco estaba segura, respondió Julia, tomando asiento frente a él. Pero aquí estoy. A medida que la conversación fluía, los dos comenzaron a sentirse más cómodos, como si el café se hubiera convertido en su pequeño refugio, lejos del mundo real. Marcos la hacía reír con sus comentarios sarcásticos sobre las presiones del negocio familiar, mientras que Julia, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre para ser vulnerable. Hablaban de todo y de nada al mismo tiempo, como si cada momento compartido fuera un escape del peso que sus apellidos cargaban. Pero, por más que disfrutaran de su tiempo juntos, ambos sabían que su relación estaba llena de desafíos. Sabían que si sus familias descubrieran lo que estaba ocurriendo, las consecuencias serían devastadoras. Y aún así, no podían evitar desear más de esos encuentros. Lo que comenzó como un impulso, una atracción inexplicable, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Con el tiempo, sus encuentros secretos se hicieron más frecuentes. A veces se encontraban en ese mismo café, otras veces en parques alejados del centro de la ciudad, donde podían caminar juntos sin ser reconocidos. El miedo a ser descubiertos siempre estaba presente, pero lo manejaban con cautela. Evitaban lugares frecuentados por personas de su círculo social, mantenían sus conversaciones breves y nunca intercambiaban llamadas que pudieran dejar rastros. Pero, a pesar de las precauciones, el riesgo crecía. Julia, que había sido criada para ser la perfecta heredera de su familia, comenzó a notar que su comportamiento estaba cambiando. En las reuniones de negocios, ya no estaba tan enfocada, y sus padres lo notaban.
Se excusaba diciendo que el estrés de manejar tantas responsabilidades estaba afectándola, pero por dentro sabía que había algo más. El peso de la culpa comenzaba a acumularse en su pecho. Amaba a Marcos, pero no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podrían mantener la relación en secreto. Marcos, por su parte, sentía la misma presión. Su familia, al igual que la de Julia, tenía grandes expectativas para él. Su padre, un hombre estricto y calculador, siempre estaba a su lado, asegurándose de que aprendiera todo lo necesario para manejar la empresa familiar. Marcos fingía estar completamente comprometido, pero cada vez que se encontraba con Julia, una parte de él se alejaba más de ese mundo que lo había definido durante toda su vida. A pesar de las dudas y los miedos, había algo que los mantenía unidos, la certeza de que lo que sentían el uno por el otro era real. El amor que había nacido entre ellos no era algo que pudieran controlar o simplemente ignorar. Era algo más fuerte que la rivalidad entre sus familias, más profundo que cualquier lealtad que les hubieran inculcado. Y con cada encuentro, ese amor crecía, fortaleciéndose ante cada obstáculo que enfrentaban. Sin embargo, ambos sabían que ese secreto no podría durar para siempre. Los rumores empezaban a circular y algunas personas cercanas a ellos comenzaban a sospechar que algo estaba ocurriendo. La presión externa se hacía más intensa, y tanto Julia como Marcos empezaban a temer que su relación, que hasta entonces había sido su refugio, pronto se convirtiera en el centro de un conflicto aún mayor. Cada día que pasaba, se acercaba más el momento en que tendrían que tomar una decisión, seguir luchando por su amor, arriesgándolo todo, o ceder ante las demandas de sus familias y separarse para siempre. Lo que había comenzado como un romance secreto se estaba transformando en una batalla emocional que no sabían si estaban listos para enfrentar. Pero, aunque el futuro parecía incierto, una cosa era clara: ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse sin pelear. Las semanas pasaban, y mientras Julia y Marcos continuaban con su relación en secreto, un aire de inquietud comenzó a invadir sus vidas. El romance, que al principio parecía ser su refugio, ahora se estaba volviendo más complicado. Ambos sentían que algo estaba cambiando a su alrededor, como si una sombra oscura empezara a rondar sus respectivos mundos. Algo no encajaba, y pronto descubrirían por qué. Todo comenzó con pequeños incidentes, apenas perceptibles al principio. Marcos fue el primero en notar que ciertos movimientos financieros en la empresa de su familia no cuadraban. Documentos extraviados, contratos que se cerraban en condiciones desfavorables y reuniones clave en las que, misteriosamente, se tomaban decisiones que perjudicaban a su compañía. Su padre, un hombre de negocios astuto y siempre desconfiado, comenzó a preocuparse. Aunque Marcos intentaba mantenerse al margen de los problemas corporativos, la tensión en casa era evidente. Por su parte, Julia también notaba que algo extraño sucedía en la empresa de su familia. Algunos de sus proyectos más importantes sufrían retrasos inexplicables, y los contratos que habían asegurado con tanto esfuerzo comenzaban a desmoronarse. Sus padres, alarmados, comenzaron a investigar las causas, pero sin resultados claros. Mientras tanto, Julia no podía evitar preguntarse si estos problemas estaban de alguna manera conectados con su relación secreta con Marcos. Ambos sabían que la rivalidad entre sus familias era feroz, pero hasta entonces, las disputas se habían mantenido dentro de los límites habituales del mundo empresarial. Sin embargo, estos incidentes eran diferentes. Parecía que alguien estaba trabajando en las sombras para desestabilizar sus negocios, y cada día que pasaba, las consecuencias eran más graves. Julia y Marcos, aunque distantes en sus mundos familiares, comenzaron a sospechar que algo más grande estaba ocurriendo, algo que amenazaba con derrumbar los pilares de las dos familias. Una tarde, mientras Marcos revisaba unos documentos en la oficina de su padre, recibió un mensaje urgente de Julia. Había descubierto que uno de sus contratos más importantes, relacionado con una empresa de transporte clave para sus operaciones, había sido saboteado deliberadamente. Los informes mostraban que la información confidencial había sido filtrada, lo que ponía a su empresa en una situación de gran desventaja. Julia, aunque trataba de mantener la calma,
no podía evitar sentir que estaba al borde de una crisis. Marcos, al recibir la noticia, sintió un nudo en el estómago. Era evidente que las empresas de sus familias no estaban siendo simplemente víctimas de la competencia habitual. Había algo más en juego. Decidió que no podían seguir ignorando lo que estaba sucediendo, y acordaron encontrarse para discutirlo en persona. Se reunieron en el mismo café donde habían comenzado a verse en secreto. La atmósfera era distinta esta vez. En lugar de la emoción y la adrenalina de estar juntos a escondidas, ahora el aire estaba cargado de tensión. Julia llegó primero y tomó asiento en una mesa apartada, su rostro reflejando preocupación. Cuando Marcos entró, se acercó rápidamente y se sentó frente a ella. ¿Qué está pasando, Marcos?, preguntó Julia, sin rodeos. Algo no está bien. Esto va más allá de la simple competencia entre nuestras familias. Marcos asintió, compartiendo su inquietud. Sacó unos documentos de su maletín y los puso sobre la mesa. He estado revisando algunos informes, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie los escuchara. Alguien está jugando sucio, Julia. Los movimientos financieros en mi empresa no tienen sentido. Y con lo que me dijiste del contrato de tu familia, es evidente que hay una fuerza externa intentando desestabilizarnos. Julia lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y confusión. Ambos sabían que sus familias eran rivales, pero nunca había llegado a este punto. Si alguien estaba saboteando activamente sus empresas, entonces había algo más grande en juego. Pero, ¿quién podía tener tanto poder para atacar a las dos familias sin ser detectado? ¿Crees que nuestras familias podrían estar involucradas?, preguntó Julia, su voz cargada de duda. Quiero decir, la rivalidad es intensa, pero esto es diferente. ¿Y si hay alguien más detrás de esto? Marcos guardó silencio por un momento. Era una posibilidad que había considerado, pero no quería creer que sus propias familias fueran capaces de algo tan destructivo. Sin embargo, no podía descartar nada en ese punto. Es posible, admitió finalmente. Pero creo que hay algo más. Quizás estamos siendo manipulados desde afuera, por alguien que quiere ver a nuestras familias colapsar. Si siguen los ataques y las filtraciones, nuestras empresas podrían estar en una situación muy delicada. Ambos sabían que no podían actuar sin pruebas claras, pero también comprendían que el tiempo corría en su contra. Si no resolvían el misterio detrás de los sabotajes, las consecuencias podrían ser devastadoras tanto para ellos como para sus familias. Además, su relación secreta complicaba aún más las cosas. No podían darse el lujo de ser descubiertos mientras investigaban lo que ocurría. Tenemos que ser cuidadosos, dijo Julia, su voz firme. Nadie puede saber que estamos trabajando juntos en esto. Si nuestras familias se enteran, no solo podríamos perder el control de nuestras empresas, sino también todo lo que hemos construido entre nosotros. Marcos asintió. Sabía que tenían que moverse con cautela. Estaban atrapados en una red de conspiración y traiciones que iba mucho más allá de su amor prohibido. El futuro de sus familias dependía de lo que hicieran a continuación, y el margen de error era mínimo. Sin embargo, a pesar de las crecientes tensiones y la incertidumbre, ambos se sentían más unidos que nunca. La desconfianza hacia el mundo que los rodeaba solo servía para fortalecer el vínculo entre ellos. Juntos, estaban decididos a descubrir quién estaba detrás de los ataques a sus familias, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos y sacrificarlo todo. El secreto que Julia y Marcos habían mantenido con tanto esfuerzo no tardó en derrumbarse. A pesar de las precauciones, los rumores sobre sus encuentros empezaron a circular en los círculos sociales de la ciudad. Primero fueron simples susurros, miradas curiosas, pero pronto la especulación se convirtió en certezas. Y cuando los rumores llegaron a oídos de sus familias, las consecuencias fueron inmediatas. La primera en enterarse fue la madre de Julia. Durante una elegante cena con amigos, alguien mencionó de pasada haber visto a Julia en compañía de Marcos en un lugar que no parecía ser de negocios. La madre, inicialmente incrédula, sintió una punzada de duda y decidió investigar por su cuenta.
Lo que descubrió la dejó en shock. Julia, la perfecta heredera de los ideales de la familia, estaba traicionando todo por lo que habían luchado. La relación entre su hija y Marcos no solo era un peligro para el legado de la familia, sino una afrenta directa a la rivalidad que los había definido durante generaciones. Al día siguiente, Julia fue llamada a una reunión familiar. Al entrar en la sala, sintió el aire cargado de tensión. Su madre y su padre la esperaban con expresiones severas, como si se estuvieran preparando para una confrontación que sabían sería doloroso. «Siéntate», ordenó su padre, su voz tensa. Julia se sentó lentamente, sin saber qué esperar. Pero antes de que pudiera decir algo, su madre rompió el silencio. «Julia, ¿es cierto lo que estamos escuchando?», preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de decepción y enfado. «¿Tienes algo que ver con Marcos, el hijo de nuestros mayores rivales?». Julia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La verdad había salido a la luz mucho antes de lo que esperaba. Durante un segundo, pensó en mentir, en negar todo, pero sabía que no serviría de nada. Además, ya no quería ocultar lo que sentía. «Sí, es cierto», respondió, con la cabeza en alto. «Estoy con Marcos». La reacción fue inmediata. Su padre golpeó la mesa con el puño, su rostro enrojecido de rabia. «No puedo creer lo que estoy oyendo», gritó. «¿Cómo te atreves a traicionar a tu propia familia de esta manera? Ese hombre es nuestro enemigo, su familia ha intentado destruirnos durante años, y tú te mezclas con él». Julia permaneció en silencio, su corazón latiendo con fuerza, pero manteniendo la calma. Sabía que este momento llegaría y que no sería fácil, pero estaba preparada para enfrentarlo. «Marcos no es nuestro enemigo», dijo finalmente. «Su familia y la nuestra han estado enfrentadas por razones que ni siquiera comprendo del todo. Pero eso no tiene nada que ver con él ni conmigo». Su madre la miró con incredulidad, sacudiendo la cabeza lentamente. «No entiendes lo que estás diciendo. Esto va más allá de un simple romance. Nuestras familias se odian desde hace décadas y tú estás jugando con fuego. Si continúas con esto, no solo destruirás tu futuro, sino el de todos nosotros». Julia sintió cómo la desesperación se apoderaba de ella, pero no podía renunciar a lo que sentía por Marcos. Durante mucho tiempo, había sido la hija obediente, la que seguía las reglas, pero ahora estaba claro que no podía seguir viviendo bajo las expectativas de sus padres. Su relación con Marcos había cambiado su perspectiva, la había liberado de las cadenas que la ataban a un destino que no había elegido por sí misma. «No puedo renunciar a él», dijo Julia, su voz temblando ligeramente. «Lo amo, y eso no va a cambiar, aunque ustedes no lo entiendan». El silencio que siguió a esa confesión fue profundo. Sus padres la miraron, como si no pudieran comprender cómo su hija, la misma niña que habían criado con tanto cuidado, se atrevía a desafiar su autoridad y el legado de su familia de una manera tan radical. «Si sigues con esto, Julia», dijo su padre, su voz más baja pero llena de una ira contenida, «te desheredaremos. No solo perderás tu lugar en la empresa, sino que también serás apartada de la familia. No habrá vuelta atrás». Julia cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su padre se hundieran en su mente. Sabía que ese era el precio que tendría que pagar, pero en su corazón, la decisión ya estaba tomada. «Lo entiendo», respondió, abriendo los ojos con determinación. «Y estoy dispuesta a asumir las consecuencias». Sus padres no dijeron nada más. Julia se levantó lentamente y salió de la sala, dejando atrás la vida que había conocido hasta ese momento. Al mismo tiempo, en la casa de Marcos, la situación no era diferente. Su padre, al enterarse de la relación, lo confrontó con una furia similar. Las mismas amenazas, el mismo rechazo. La familia de Marcos, que siempre había visto a la familia de Julia como su mayor rival, no podía aceptar que su hijo se hubiera enamorado de la heredera de quienes consideraban sus enemigos. «Esto es inaceptable», gritó su padre. «Si sigues viendo a esa chica, no tendrás un lugar en esta familia ni en esta empresa».
Tendrás que elegir, Marcos. Marcos, al igual que Julia, ya había hecho su elección. Sabía que el camino que había decidido seguir lo alejaría de todo lo que conocía, pero no podía volver atrás. Lo siento, padre, dijo Marcos con voz firme. No puedo renunciar a Julia. No quiero seguir en esta guerra sin sentido que ustedes han mantenido por tanto tiempo. El rostro de su padre se endureció, pero no dijo nada más. Marcos salió de la casa con la misma determinación que Julia, sabiendo que, a partir de ese momento, estaban solos. Ambos se habían enfrentado a sus familias, y aunque la batalla no había terminado, sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la confrontación familiar no sería su mayor desafío. Un enemigo más grande, una conspiración mucho más peligrosa, estaba a punto de revelarse. La decisión de Julia y Marcos de enfrentarse a sus familias los había dejado en una posición peligrosa. El precio que ambos habían pagado por estar juntos fue altísimo, la renuncia a su herencia y la ruptura con sus padres. Sin embargo, la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Mientras sus familias lidiaban con el dolor y la traición, algo mucho más siniestro comenzaba a revelarse, un enemigo que se ocultaba en las sombras y que representaba una amenaza mucho mayor que la simple rivalidad entre dos imperios. Todo comenzó cuando Marcos, tras ser desheredado, comenzó a investigar los sabotajes que habían afectado tanto a su familia como a la de Julia. Ya no tenía la presión de los negocios familiares sobre sus hombros, pero no podía sacudirse la sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Lo que habían sufrido sus empresas no podía ser coincidencia, y lo que había empezado como un rumor ahora parecía una conspiración bien orquestada. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos en busca de pistas, Marcos recibió una llamada que lo dejó paralizado. Era un viejo amigo de la familia, alguien que había trabajado durante años en la empresa de su padre y que ahora, en medio del caos, quería compartir información vital. El hombre se mostró nervioso al hablar, como si estuviera arriesgando algo al ponerse en contacto con Marcos. No puedo hablar mucho por teléfono, dijo el hombre, su voz apenas un susurro. Pero hay algo que necesitas saber. Alguien está moviendo los hilos detrás de todo esto. No son solo tus padres ni los de Julia. Hay otra persona involucrada, y está jugando con ambas familias. Necesitamos reunirnos, pero con discreción. Marcos aceptó encontrarse en una cafetería pequeña y poco concurrida en las afueras de la ciudad. Le contó a Julia lo que había descubierto y, aunque ambos sentían que las piezas comenzaban a encajar, también sabían que estaban entrando en terreno peligroso. Julia decidió acompañarlo. Si estaban a punto de destapar algo que involucraba a sus familias, necesitaban estar juntos en esto, sin secretos. La cafetería donde acordaron encontrarse era oscura y discreta, un lugar perfecto para alguien que no quería ser visto. Cuando llegaron, el hombre ya estaba allí, sentado en una esquina, mirando nerviosamente alrededor. Al ver a Marcos y Julia, hizo una seña para que se sentaran junto a él. Gracias por venir, dijo, bajando la voz. He estado investigando lo que ha estado sucediendo en ambas empresas, y todo parece apuntar a la misma fuente. Hay un hombre, un empresario que durante años ha intentado ganar poder en la industria, pero nunca ha sido capaz de competir directamente con sus familias. Así que ha encontrado una forma de desestabilizarlas desde adentro, fomentando la rivalidad entre ustedes para debilitar sus negocios. Julia frunció el ceño, tratando de asimilar lo que el hombre estaba diciendo. ¿De quién estás hablando?, preguntó, su voz tensa. El hombre miró a su alrededor nuevamente antes de responder. Se llama Emilio Méndez. Ha estado infiltrándose en las estructuras de ambas empresas durante años, utilizando intermediarios para sabotear contratos, filtrar información y crear conflictos internos. Todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, los contratos perdidos, los problemas financieros, todo ha sido parte de su plan. Y ahora, con ustedes dos enfrentándose a sus familias, tiene la oportunidad perfecta para atacar. Marcos apretó los puños bajo la mesa. Todo comenzaba a tener sentido.
Emilio Méndez era un hombre astuto y sin escrúpulos, conocido por sus tácticas agresivas en el mundo empresarial. Había intentado competir con sus familias en el pasado, pero nunca había tenido éxito. Ahora, con los dos imperios debilitados y sumidos en el caos, veía la oportunidad de tomar el control. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Marcos, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. No mucho, sin pruebas contundentes, respondió el hombre. Pero lo que puedo decirles es que Emilio tiene personas infiltradas en ambas empresas. Lo que él está esperando es que las dos familias sigan luchando entre sí, para que cuando estén lo suficientemente debilitadas, él pueda intervenir y comprar todo a un precio de ganga. Julia intercambió una mirada con Marcos, su mente trabajando rápidamente para encontrar una solución. Sabía que tenían que actuar, pero también sabía que enfrentarse a un enemigo como Emilio sería peligroso. Ya habían perdido todo por su relación, y ahora parecía que ese sacrificio no sería suficiente. Si lo que dices es cierto, dijo Julia, su voz firme, nuestras familias están cayendo en su trampa. Y lo peor es que no tenemos ninguna forma de detenerlo sin pruebas. No podemos simplemente ir con esta información y esperar que nos crean. El hombre asintió. Eso es cierto. Pero hay algo más que pueden hacer. Emilio tiene una reunión la próxima semana con uno de sus contactos dentro de las empresas. Si pueden interceptar esa reunión, podrían obtener la evidencia que necesitan para exponerlo. Marcos miró a Julia. Ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer era arriesgado, pero no tenían otra opción. Si no actuaban ahora, Emilio Méndez podría destruir todo lo que sus familias habían construido. Lo haremos, dijo Marcos finalmente. Dinos cuándo y dónde. La semana siguiente fue un torbellino de planes cuidadosamente elaborados. Julia y Marcos habían decidido actuar rápido, sin informar a sus familias, sabiendo que era la única manera de evitar que Emilio los descubriera. La reunión entre Emilio y su contacto tendría lugar en un hotel lujoso, un lugar discreto donde los negocios turbios pasaban desapercibidos entre las transacciones legítimas. Llegó el día de la reunión, y Julia y Marcos se instalaron en una habitación adyacente, con un pequeño micrófono que habían conseguido instalar de antemano. Sabían que era ilegal, pero era su única opción. El tiempo apremiaba, y no podían permitirse fallar. Cuando Emilio llegó, lo reconocieron al instante. Era un hombre de mediana edad, con una apariencia tranquila que ocultaba su verdadera naturaleza. El contacto, un alto ejecutivo que trabajaba para la familia de Marcos, lo saludó con una sonrisa cómplice, y pronto comenzaron a hablar. Todo está saliendo según lo planeado, dijo Emilio, con una voz suave pero calculadora. Las familias están enfrentadas, y sus empresas están al borde del colapso. En cuanto caigan, intervendremos. Nadie podrá detenernos. Julia y Marcos se miraron, sus corazones latiendo con fuerza. Lo que estaban escuchando era la prueba que necesitaban. Pero ahora debían ser cuidadosos. Tenían que grabar todo, pero también asegurarse de que Emilio no los descubriera. La conversación continuó, revelando los detalles exactos de la conspiración. Emilio Méndez había estado manipulando los contratos, infiltrando a personas clave y desestabilizando ambos imperios desde dentro. Todo había sido un juego cuidadosamente planeado para enfrentarlos entre sí, debilitarlos y, finalmente, destruirlos. Cuando la reunión terminó, Julia y Marcos no podían creer lo que acababan de presenciar. Tenían la evidencia que necesitaban, pero ahora debían decidir el siguiente paso. Si lo manejaban mal, Emilio podría escaparse y destruirlo todo antes de que pudieran detenerlo. Lo tenemos, dijo Marcos, con una mezcla de alivio y preocupación. Pero esto es solo el comienzo. Aún tenemos que asegurarnos de que nuestras familias lo escuchen y lo crean. Julia asintió, sabiendo que lo que estaba en juego era más grande que nunca. Sus familias, sus legados y su futuro dependían de las decisiones que tomarían en los próximos días. Con la grabación en sus manos, Julia y Marcos sabían que el destino de sus familias estaba a punto de cambiar. Tenían la evidencia que demostraba la conspiración de Emilio Méndez, pero ahora enfrentaban un nuevo dilema:
¿cómo revelar esta información sin destruir aún más a sus familias? Ambos sabían que la rivalidad entre los dos imperios era profunda, y no bastaría con mostrar las pruebas para que todo se resolviera fácilmente. Además, estaba el riesgo de que Emilio descubriera lo que habían hecho antes de que pudieran exponerlo. Esa noche, en la pequeña habitación de hotel donde habían estado ocultos, Julia y Marcos discutían su próximo paso. La tensión entre ellos era palpable, pero ambos estaban decididos a actuar. No podemos simplemente ir a nuestros padres y entregarles la grabación, dijo Julia, mientras miraba fijamente el dispositivo en sus manos. Nos hemos distanciado de ellos. Incluso con pruebas, no confiarían en nosotros. Lo sé, respondió Marcos, frotándose la frente con frustración. Pero si no hacemos algo pronto, Emilio terminará de destruirlo todo. Tenemos que encontrar una manera de que nos escuchen, de hacerles entender que esto va más allá de nuestras peleas familiares. Julia se sentó en la cama, exhausta. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, pero no había alternativa. Las dos familias estaban tan atrapadas en su odio mutuo que ni siquiera se daban cuenta de que estaban siendo manipuladas desde dentro. El enfrentamiento entre ellos no había hecho más que beneficiar a Emilio, quien estaba listo para atacar en el momento en que ambas empresas se debilitaran lo suficiente. Quizás, comenzó Julia, su voz titubeante, quizás no necesitamos que confíen en nosotros. Pero si pudiéramos forzar un encuentro entre nuestras familias y Emilio, algo que los obligue a ver lo que está pasando, entonces podrían enfrentarlo directamente. Marcos la miró con interés. La idea tenía sentido. Emilio era astuto, pero confiaba en que los dos imperios estaban demasiado ocupados destruyéndose mutuamente como para notar lo que él estaba haciendo. Si lograban exponerlo en el momento adecuado, en una situación donde no pudiera escapar, ambos lados se verían obligados a enfrentarse a la verdad. Eso podría funcionar, dijo Marcos, pensando rápidamente. Pero necesitamos un evento, algo que los obligue a todos a estar en el mismo lugar. Si logramos que Emilio esté presente, podríamos exponerlo antes de que tenga tiempo de reaccionar. Julia sonrió levemente. Sabía exactamente qué evento podría funcionar. Mis padres están organizando una gala empresarial en unos días. Es un evento donde se reunirán todos los aliados importantes de la familia, y estoy segura de que Emilio estará allí. Si logramos que nuestras familias se enfrenten a la grabación en ese evento, no tendrán más remedio que aceptar la verdad. Marcos asintió, sabiendo que ese sería su mejor oportunidad. Pero también entendía que este era un movimiento arriesgado. Si algo salía mal, podrían perderlo todo. Entonces es hora de jugar nuestra última carta, dijo Marcos con determinación. Vamos a exponer a Emilio frente a todos. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Julia y Marcos sabían que no podían permitirse cometer errores. Debían ser discretos, asegurándose de que ni Emilio ni sus familias supieran lo que estaban planeando. Cada detalle debía estar cuidadosamente orquestado para que, cuando llegara el momento, la verdad saliera a la luz. La noche de la gala llegó rápidamente. Julia, vestida con un elegante traje de gala, intentaba mantener la calma mientras se preparaba en su habitación. Sabía que esa noche no solo definiría el futuro de sus familias, sino también su relación con Marcos. Habían arriesgado todo por su amor, y ahora estaban a punto de enfrentarse a una de las pruebas más difíciles. Marcos, por su parte, llegó a la gala con la misma determinación. Se mezcló entre los invitados, manteniéndose alejado de la atención mientras observaba cómo Emilio se movía entre los asistentes, conversando tranquilamente con los poderosos aliados de ambas familias. El hombre no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Julia y Marcos se reunieron en secreto en una sala trasera, donde prepararon el dispositivo de grabación. Habían asegurado una pantalla en el salón principal, de modo que cuando llegara el momento, todos verían la verdad sobre Emilio Méndez y su traición. Finalmente, llegó el momento. Marcos se adelantó, y en un movimiento calculado, cortó las luces del salón. La oscuridad cayó sobre la sala, y el murmullo entre los invitados se hizo ensordecedor.
Fue entonces cuando Julia, desde el fondo de la sala, encendió la pantalla gigante y reprodujo la grabación que habían obtenido de Emilio. El salón quedó en silencio mientras las voces de Emilio y su contacto resonaban por la habitación. Los invitados, las familias y, sobre todo, Emilio, escuchaban en estado de shock mientras la verdad se revelaba frente a ellos. Todo está saliendo según lo planeado, se escuchaba la voz de Emilio en la grabación. Las familias están enfrentadas y sus empresas están al borde del colapso. En cuanto caigan, intervendremos. Nadie podrá detenernos. Los ojos de los presentes se fijaron en Emilio, quien, pálido, intentó sin éxito disimular su sorpresa. Sabía que su plan había sido descubierto y que ya no tenía salida. Los padres de Julia y Marcos intercambiaron miradas, incrédulos. La rivalidad que había existido entre ellos durante tantos años ahora se desmoronaba ante la revelación de una traición mayor. Habían estado tan enfocados en destruirse mutuamente que no vieron cómo Emilio los había manipulado desde dentro. Fue entonces cuando Julia y Marcos, juntos, se adelantaron al centro del salón. «Esto es lo que realmente ha estado ocurriendo», dijo Marcos, su voz firme. «Emilio ha estado manipulando nuestras familias durante años, fomentando nuestra rivalidad para desestabilizarnos y destruirnos desde dentro. Mientras nosotros luchábamos entre nosotros, él preparaba el terreno para tomar el control». Julia tomó la palabra a continuación. «Ya no podemos seguir permitiendo que el odio entre nuestras familias nos destruya. Hemos perdido demasiado por esta rivalidad sin sentido. Esta noche, tenemos la oportunidad de acabar con todo esto y empezar de nuevo. Pero solo si estamos dispuestos a enfrentarnos a la verdad». El salón quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Nadie se atrevía a hablar. Las familias, los aliados, todos procesaban lo que acababan de presenciar. Finalmente, el padre de Julia rompió el silencio. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó, su voz calmada pero llena de incertidumbre. Marcos miró a su padre, y luego a los padres de Julia. «Es hora de dejar atrás esta guerra», respondió. «La única forma de salvar lo que queda de nuestras familias es cooperando, trabajando juntos para detener a personas como Emilio. Pero eso solo puede suceder si estamos dispuestos a cambiar». Julia asintió, su mano entrelazada con la de Marcos. «Y nosotros ya hemos hecho nuestra elección», dijo Julia con firmeza. «No vamos a continuar con esta rivalidad. Si eso significa renunciar a nuestras fortunas y alejarnos de todo, estamos dispuestos a hacerlo. Nuestro futuro no depende del poder o el dinero, sino de nuestra libertad de decidir». Los padres de ambos intercambiaron miradas. Aunque no dijeron nada, sus expresiones reflejaban que algo había cambiado. La verdad había salido a la luz, y ahora todos debían enfrentarse a las consecuencias. Esa noche, mientras Julia y Marcos se alejaban del salón de la gala, sabían que el camino por delante no sería fácil. Pero lo que habían logrado juntos era más poderoso que cualquier herencia o imperio empresarial. Habían expuesto la verdad y, lo más importante, habían tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No sabían qué les deparaba el futuro, pero lo enfrentarían juntos, libres del peso de las rivalidades y conspiraciones del pasado. El sol de la mañana iluminaba la pequeña ciudad costera donde Julia y Marcos habían decidido empezar de nuevo. Había pasado un mes desde la noche de la gala, desde el día en que tomaron la decisión de dejar atrás sus fortunas, sus empresas y, en cierta medida, sus familias. El precio de la libertad había sido alto, pero al caminar juntos por las calles tranquilas de su nuevo hogar, ambos sabían que lo que habían ganado no tenía comparación. Habían dejado la ciudad que tanto los había definido, vendiendo lo poco que les quedaba de sus antiguas vidas y mudándose a un lugar donde nadie conocía sus nombres. Era una vida más sencilla, pero llena de promesas. Ahora, su futuro dependía solo de ellos dos. Marcos miró a Julia mientras paseaban por el mercado local, comprando frutas frescas y pan recién horneado. La tranquilidad del lugar contrastaba enormemente con la vida que habían llevado antes.
Aquí no había grandes reuniones empresariales ni tensiones familiares, solo el día a día, compartido con la persona que amaban. ¿Estás segura de que esto es lo que querías?, preguntó Marcos, con una sonrisa suave. No me parece que sea el tipo de vida a la que estás acostumbrada. Julia le devolvió la sonrisa, entrelazando su mano con la suya. Es la vida que elegí, respondió, con convicción. Y eso lo hace perfecto. No importa lo que hayamos dejado atrás, lo importante es que estamos juntos. Por fin tenemos la libertad de ser quienes realmente somos, sin las cadenas del pasado. Y tenía razón. Todo lo que habían sacrificado les había dado algo mucho más valioso, la libertad de amar sin restricciones y sin la sombra de las rivalidades familiares que tanto daño les habían hecho. Ya no tenían que preocuparse por los negocios ni por la lucha constante por el poder. Ahora, la única batalla que debían librar era la de construir una vida basada en su amor y sus propios valores. Mientras tanto, las secuelas de la traición de Emilio Méndez aún sacudían las fundaciones de las empresas familiares. A pesar de haber expuesto la conspiración, la confianza entre las familias de Julia y Marcos no se restauró de inmediato. Hubo tensiones, resentimientos que tardarían tiempo en sanar, pero el impacto de las revelaciones también obligó a ambas partes a replantear sus prioridades. El padre de Julia, tras la exposición pública de Emilio, había comenzado a cuestionar muchas de las decisiones que había tomado en el pasado. Su hija, la heredera perfecta, lo había dejado todo, y aunque inicialmente su reacción fue de ira, con el tiempo había comenzado a comprender que esa rivalidad sin sentido les había arrebatado mucho más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Por su parte, la familia de Marcos también había sufrido el impacto de la traición. Su padre, tan enfocado en la competencia con los rivales, se había quedado ciego ante las amenazas reales que se gestaban a su alrededor. Al final, el conflicto que había marcado sus vidas durante décadas ya no tenía sentido. Ambas familias, aunque aún separadas por el orgullo, sabían que las cosas no podían volver a ser como antes. La caída de Emilio había sido solo el comienzo de una nueva etapa, una en la que el futuro era incierto, pero en la que ambos imperios empresariales se veían obligados a colaborar, al menos por un tiempo. En la pequeña casa que compartían ahora, Julia y Marcos disfrutaban de las pequeñas cosas, preparar los desayunos juntos, caminar por la playa, planear su futuro sin la presión del pasado. Se había reinventado, y aunque la vida que llevaban era más humilde, ambos sabían que habían ganado algo invaluable. Una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol desde el porche, Marcos rompió el silencio. A veces me pregunto qué estarían haciendo nuestras familias ahora, dijo, con una sonrisa irónica. Si han logrado resolver algo o si siguen peleando entre ellos. Julia lo miró, pensativa, antes de responder. Probablemente siguen peleando, dijo ella. Pero creo que, poco a poco, entenderán lo que nosotros descubrimos hace tiempo. El poder y las riquezas no son nada si no tienes paz. Nos tomó tiempo, pero lo aprendimos. Marcos asintió, sabiendo que tenía razón. Habían recorrido un largo camino juntos, y aunque el futuro seguía siendo incierto en muchos aspectos, ambos sabían que lo enfrentarían juntos, con la misma determinación que los había llevado hasta allí. Este es solo el comienzo, dijo Marcos, mirando el horizonte. Tenemos toda una vida por delante, y ahora es nuestra. Julia sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Habían renunciado a todo lo que alguna vez habían creído indispensable, pero al hacerlo, habían encontrado lo más importante, la libertad de ser ellos mismos, de amar sin miedo y de construir su propio destino. El sol se hundió en el mar, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, y mientras la luz se desvanecía, Julia y Marcos supieron que, aunque su viaje había estado lleno de desafíos, habían encontrado lo que realmente importaba. Un nuevo comienzo, lleno de posibilidades, con un amor que había resistido las pruebas más difíciles. Y en ese momento, supieron que, sin importar lo que el futuro les deparara, estarían preparados para enfrentarlo, juntos.